Hola, yo soy Sofía Mayo y hoy voy a estar hablando sobre Caviedes y su obra. Voy a comenzar con algunos datos sobre la vida del autor. Juan del Valle Caviedes nace en Villa de Fortuna, Jaén, Andalucía. Existe un debate acerca del año de su nacimiento, pero Daniel Redi, que escribe un prólogo a su obra, considera que puede situarse entre los años 1645 y 1648. Llega a Perú aproximadamente en 1657, acompañando a su tío, que en ese entonces ocupaba el puesto de fiscal de la Audiencia de Lima. El 15 de marzo de 1671, Caviedes se casa con Beatriz de Godoy Ponce de León, hija de una familia ilustre, y el matrimonio tiene 5 hijos. Por estos dos vínculos familiares, su tío y su esposa, Caviedes alcanza cierta posición dentro de la sociedad limeña. Es un poeta destacado dentro de la literatura latinoamericana, sobre todo en el barroco tardío. Se considera un poeta latinoamericano por haber viajado y vivido en Lima, por haberse casado y haber tenido hijos allí, y también por haber desarrollado toda su obra. A diferencia de otros poetas del barroco, Caviedes está influenciado por la vena conceptista de Francisco de Quevedo. Caviedes muere en Lima en 1698. Existen muchas dudas sobre qué datos acerca de este autor son verídicos o no, y no se sabe mucho acerca de su vida. Lo que sí se sabe es que su obra consta de más de 265 composiciones poéticas y 3 piezas dramáticas, pero durante su vida Caviedes solamente publicó 3 poemas, en 1687, en 1689 y en 1694. Su obra nos llega a través de 8 manuscritos que fueron recuperados por el trabajo de coleccionistas y algunos aficionados a sus escritos. La obra de Caviedes puede clasificarse, según el tema y el estilo, en 4 grupos: los poemas satírico-burlescos, los poemas religiosos, los poemas amorosos y los poemas de asuntos variados. Dentro del primer grupo se encuentra el elemento que más lo ha hecho destacar como autor, la sátira. La sátira es una composición, un discurso, cuyo objetivo es censurar o ridiculizar a alguien o algo. En este caso, Caviedes va a desarrollar la llamada sátira antigalénica, es decir, una sátira contra los médicos. Aún así, dentro de la sátira de Caviedes se puede encontrar cómo intenta desacreditar a otros grupos, por ejemplo, abogados, poetas o clérigos. En este grupo puede verse la influencia de Quevedo, quien también posee versos y prosa contra los practicantes de la profesión médica. Caviedes va a burlarse acerca de la eficacia de los métodos, de los tratamientos de los médicos, pero no lo hace con el objetivo de lograr nuevos avances médicos, sino que los motivos son personales. Es más, Caviedes escribe un romance de carácter autobiográfico, donde explica cómo se salvó curándose de la enfermedad que lo aquejaba por haber hecho todo lo contrario a lo que los médicos le aconsejaban en ese momento. Un concepto clave de la tradición galénica, que sirve para entender el poema que vamos a trabajar a continuación, es el de los humores. Los humores son los líquidos corporales. Galeno va a distinguir 4: la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema, que a su vez son representados por los 4 elementos naturales: aire, fuego, tierra y agua. La enfermedad para Galeno constituía un desorden debido a una mezcla anormal entre estos 4 humores dentro del cuerpo. El poema que yo elegí es el número 9 en la edición de Ayacucho, que se llama Prólogo al que leyere este tratado. Acá en pantalla hay algunos fragmentos que me parecen interesantes para analizar los elementos de la sátira de Caviedes. El poema, entiendo, se divide en 2 partes. Una primera parte donde Caviedes va a apuntar en contra de los médicos, va a intentar desacreditar su trabajo, y una segunda parte que constituye un consejo para aquellos lectores de este tratado. El poema comienza con una alusión al lector: señor lector o lectora, el cielo santo permita que encuentren en este tratado enfermos por suerte mía. Y después voy a usar este primer fragmento, porque aquellos que no pasan, la cuña de una calilla, el pegote de un emplasto, el punzar de una sangría, el acibar de una purga, las vascas de otras bebidas, los alanos de ventosas, esponjas de chupar vida. Elegí este fragmento porque me pareció muy interesante cómo Caviedes utiliza un vocabulario que tiene que ver con vocablos médicos, ¿no?
la cuña, que es una vacinilla o un urinal, la calilla, que es una forma de inyectar medicina a través del ano, el emplasto, que tiene que ver con una preparación farmacéutica a través de vegetales o de animales, el punzar de una sangría que consiste en un tratamiento. Se creía que a través de cortes o bien del uso de animales como la sanguijuela se podía curar una enfermedad o aliviar alguna dolencia. El acíbar, que también es una preparación farmacéutica, la purga, que tiene que ver con provocar el vómito, las vascas, que son el malestar estomacal, ¿no? Las náuseas, y las ventosas, que las entendí como una metáfora del uso de las sanguijuelas para hacer las sangrías. Todo este fragmento me parece muy interesante por lo grotesco, ¿no? El uso de los fluidos corporales, de los humores, aparece la sangre, aparece la bilis, el vómito, aparece todo lo que tiene que ver con lo bajo, con lo relacionado con el cuerpo, ¿no? Lo primero, esta primera parte, la cuña de una calilla, que tiene que ver con el ano. Así que bueno, me pareció importante usar este fragmento de la primera parte, donde intenta desacreditar a los médicos. Caviedes va a seguir, ¿no? En el poema, hablando sobre cómo durante mucho tiempo se dejó que los médicos, se permitió el oficio de los médicos, que consiste ni más ni menos, en matar, y no solo eso, sino que además consiste en matar y obtener dinero por eso. Mas si santos le leyeren, el autor les suplica se acuerden y han sido enfermos de aquella gente dañina a quien el hacer mal pagan, que es otra jeringa que la reflexión de Hacienda de la bolsa de valija. ¿Qué haya en el mundo quien pague porque le quiten la vida? Pregunta Caviedes. Si el morir es igual deuda, es de la muerte injusticia el matar a unos de baldes y a otro por plata infinita. Matar de gracia su oficio, con las flechas que nos tira, y no con las graves costas de médicos y góticos. Aparece en toda esta primera parte una dualidad, ¿no? Dos polos distintos que tienen que ver con la muerte y la vida, ¿no? El asesinato también, y los médicos frente a los enfermos. El segundo fragmento que elegí ya es en la segunda parte, donde lo que va a hacer Caviedes es precisamente usar este tratado para aconsejar a los enfermos, para aconsejar a los lectores cómo salvarse de los médicos. Y así enfermos, ojo alerta, y ningún médico admitan, mueran de gorra sin dar un real a la medicina. Y si médicos llamaren, pues conocen su malicia, hagan al contrario en todo de sus recetas malignas. Esto que mencionaba antes, que tiene que ver con Caviedes, que estuvo muy enfermo en la etapa de su vida, él declara en su testamento que la única forma en la que sobre esta enfermedad, y en el poema, en un romance, él explica que haciendo todo lo contrario a lo que el médico le recomendó, él consiguió curar. Y ejemplifica. Verbigracia. Si ordenares de sangre, coma morcilla, porque esta añade sangre a las venas por las tripas. ¿No? Morcilla, un embutido que es preparado a base de sangre cocida, y me pareció muy interesante esto de añadir sangre a las venas por las tripas, porque en la concepción galénica se creía que los alimentos, ¿no? A través de la digestión se transformaban en sangre, que luego desde el estómago, ¿no? Fluía al resto del cuerpo. Caviedes, en ese entonces, a pesar de que en ese entonces la tradición galénica ya estaba desacreditada, Caviedes todavía no tenía conocimientos acerca de los avances sobre el sistema circulatorio. Si purgan, como membrillos de calidad que se esteriliza. El membrillo funciona como un astringente y es recomendado para detener la diarrea. Entonces, ¿no? Este consejo de si te piden que expulses, todo lo contrario, come membrillo y que todo se mantenga dentro del cuerpo. Y si ordenar que no beban, péguesela de agua fría, ¿no? Otra vez, lo mismo, hacer todo lo contrario a lo que el médico recomienda, a lo que el médico receta. Esto de la receta va a volver a aparecer más adelante, y aunque en mis obras lo sea, es mi necesidad distinta que la de un doctor, pues lleva plata por sus boberías. Reitera, hacia el final del poema, Caviedes, que los médicos consiguen dinero por matar gente, ¿no? Más médicos ni tratados, se burla Caviedes.
exagerando, ¿no? Que ellos, pues si bien lo miras, divierte que es un remedio que cura de hipocondría. Menciona la hipocondría, que es un trastorno mental, ¿no? Una preocupación que consiste en la preocupación constante y obsesiva por la propia salud, y también es una tendencia a exagerar los dolores. Pues para los accidentes que son de melancolía, no hay otra cosa que los alivie como un recipe de risa. Acá aparece la mención de la risa, ¿no? También propia de la sátira, y los últimos 3 versos comienzan con una anáfora que vuelven sobre la mención de la risa. Ríete de ti el primero, pues con simple fe sencilla piensas que el médico entiende el mal que le comunicas, ¿no? Ríete de ti mismo por haber sido ingenuo y haber confiado en los médicos. Ríete de ellos después, que su brutal avaricia vende por ciencia sin alma tan a costa de las vidas, ¿no? Los médicos se dejan llevar por su deseo de conseguir dinero y venden una ciencia sin alma, ¿no? Algo que no sirve, que no funciona. Ríete de todo, puesto que aunque de todo te rías, tienes razón. Dios te guarde, sin médicos ni boticas, termina este poema con una expresión de bendición, ¿no? Hacia los lectores. Dios te guarde, sin médicos y ni boticas, es decir, estos remedios que hablábamos antes, ¿no? El emplaste, el alcibar, que recetaban los médicos. Antes de finalizar, quería hacer una mención acerca de los poemas de asuntos variados, que me parecieron también más interesantes. Cabides escribe sobre algunos asuntos acerca de hechos que sucedieron mientras él vivía en Lima. Y como mencioné al principio, Cabides solo publica en vida 3 poemas. Uno de ellos tiene que ver con la sátira antigalénica, pero los otros 2 no. Uno es el de 1888, que es el año donde se publica su primer poema, un romance, en que se procura pintar y se consigue la violencia de los terremotos con el poder de Dios, asoló esta ciudad de Lima, ¿no? Que tiene que ver con los terremotos en esa ciudad, y en 1689 se publican sus quintillas en el certamen que se dio por la universidad a la entrada del conde de Monclova para celebrar la llegada del nuevo virrey a Lima. Además, me pareció muy interesante que es otro de los poemas que tuve en mente para trabajar, para este parcial, es la carta del autor a la monja mexicana, creo que es un poema a la monja de México, perdón, que es un poema dirigido a Sor Juana Inés de la Cruz, otra referente del barroco tardío en Latinoamérica.